Muy bien, tal como prometimos y hemos enviado el mensaje que hoy la iglesia ora por ti, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque en este día tu iglesia se une a través de las redes sociales para llevar un mensaje de esperanza, para compartir esperanza, para poder decirle a cientos y a miles que en Jesús hay salvación y vida eterna. Que este día para nosotros se constituye en un día feliz, toda una delicia. Que podemos testificar que Dios escucha, que podemos decir que la palabra habla y es palabra segura. Agradecerte también porque en este momento al enviar el mensaje a algún amigo y expresarle que estamos orando por él, en este instante lo hacemos. Tú le conoces, sabes en qué momento está viviendo. De pronto, Señor, él precisaba este mensaje, así que agrégale a él la obra del Espíritu Santo para que esto llame la atención de ese amigo, de ese familiar, de ese adventista de pronto, y él pueda tomar el rumbo que tú indicas hacia la salvación y la vida eterna. Permite que los mensajes de diferentes lugares puedan llenar las redes de mucha esperanza. Agradecemos también, Señor, que al abrir tu palabra, tú guíes nuestros pensamientos a través de la persona del Espíritu Santo, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que me acompañen de nuevo a la lectura bíblica de esta hora, que se encuentra en el libro o carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, el verso 19. Filipenses 4, 19. Y agradezco a Dios porque, además de sentir el gozo de encontrarles aquí en este lugar, la música y las partes que se han presentado han estado muy acordes con lo que queremos hoy compartir con ustedes a través de la palabra. Pero dejemos por sentado y de una vez la seguridad que da el apóstol en el verso 19 de su carta a los Filipenses, verso que vamos a leer. Mi Dios y tu Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué tal si lo leemos todos? Vamos, yo doy la cita y al dar la cita comenzamos a repetir el versículo. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Había terminado el periodo de Jeroboam. La historia lo ubica entre el año 928 y 910. Y desde ese momento hasta que en el reino estaba Acab, el pueblo estaba sufriendo una constante decadencia espiritual. Los que gobernaban a la nación de Dios no temían a Dios y alentaban extrañas formas de culto. Y obviamente rápidamente se olvidó Jehová y ahora estaban al servicio de prácticas idólatras. Elena G. de White, al hablar de esa época, sencillamente titula Apostasía Nacional. En medio de esa circunstancia tan difícil, en las montañas de Galaad había un hombre que moraba no en el lugar donde había más gente, estaba alejado de las ciudades de renombre, pero era un hombre de fe y de mucha oración, y su ministerio era atrevido, audaz, y estaba destinado a detener la apostasía que estaba invadiendo al pueblo de Dios. La palabra de fe que le acompañaba, el poder que estaba en sus labios y su consagrada vida, estaba para realizar una obra extraordinaria de reforma en medio del pueblo. Y aunque él se presentaba para reprender el pecado que existía en la nación, siempre tenía un bálsamo para aquellas personas enfermas por el pecado que deseaban ser sanadas. Le correspondió esconderse, porque al levantar su voz para reprender al rey y la nación idólatra, debió esconderse y buscar un lugar que Dios le indicó.
Si abrimos la Sagrada Escritura ahora en el primer libro de Reyes, nos vamos a encontrar con el personaje en el capítulo 17, el verso primero. El texto bíblico dice así, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso primero. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. El mensaje, sin duda, no fue el mensaje que esperaba recibir el rey. Y comenzó una situación difícil para el profeta de Dios. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos y amigos? Para sus hijos, en medio de las dificultades, Dios siempre tiene el milagro, la solución, la ayuda. Alabado sea el Señor. Y la primera orden del Señor, Elías fue: por favor, Elías, debes irte. Capítulo 17, verso 2. La palabra del Señor decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo que yo te he mandado, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue. Y los cuervos traían hamburguesas, porque dice la orden bíblica que era traerle pan y carne. Hasta que el arroyo, en medio de la sequía tan terrible que se había presentado, se secó. Siempre que vuelva a haber emergencia para los hijos de Dios, para los que se aferran a sus promesas, siempre Dios tendrá una solución. Alabado sea el Señor. Y entonces dice el capítulo 17 en el verso 9, llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ya no estás en el arroyo porque no hay agua, porque se acabó. Ahí te he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Saben qué es significativo lo que Dios hace? Porque no lo envió de pronto a un hogar que podría tener muchas cosas, lo envió a una pobre viuda. El hecho de que presenta la Escritura que era una viuda está diciéndonos: ya no tiene el esposo, tiene un hijo, tiene que hacerle frente a todo, y en medio de una crisis tan terrible. De paso, la viuda no era del pueblo de Israel. Y entonces el texto bíblico dice que él se levantó. Y cuando él va llegando a la puerta de la ciudad, voy a resumir por cuestión de tiempo, dice que allí estaba esa mujer, estaba en un trabajo recogiendo leña. Y cuando él la ve, le dice sencillamente, dice el verso número 10, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella da media vuelta para buscar el vaso de agua cuando Elías vuelve a hablarle para decirle: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Mi esposa suele decir: por favor, con calma, despacio, cuando doy un pedido a mi hija, y enseguida va el otro. Ahí estaba una viuda que va por agua, pero ahora no se queda conforme con pedir agua, pide también pan. Lo dramático de todo es que ella responde en el verso número 12: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja, un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. A esa viuda, con ese plan de la última comida y de morir, fue que Dios envió al profeta. Y cuando ella ya está en proceso de hacer ese pan, Elías le habla en el verso 13, dice la Escritura, le dijo algo que Dios siempre nos dirá en los momentos más dramáticos de nuestra vida: no tengas temor, porque Dios es amparo y fortaleza y pronto auxilio en la tribulación. Amén. No tengas temor, ven y haz como has dicho. Sí, ven y haz como has dicho. Pero él le dice: ¿sabe una cosa? Hazme a mí, dice, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Podríamos pasar toda una semana en una semana de oración basados en este incidente, porque tiene mucho para darnos. Es el Dios que envía una viuda que está a punto de morir comiéndose lo último que tiene de alimento, y el profeta le va a decir: a mí me da primero.
Dios prueba a los seres humanos. Dios quiere hacer grandes maravillas y ustedes van a encontrar que ocurre algo interesante. Verso número 15, la viuda fue y hizo como le había dicho. Necesitamos hacer como Dios nos indica para que podamos ver las maravillas de su poder. Ella fue y hizo como le había dicho Elías y comieron él y ella y su casa. Comieron ella, él y su casa, no solamente alimento para 3, la casa de la mujer también. Pero lo más interesante es el verso 16. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Y como si fuera poco, el relato bíblico dice que a poco el hijo de la mujer cayó enfermo, dice el verso 17, y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento. Entonces ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Otra prueba severa. En el momento en que hay una crisis alrededor, ahora para completar la crisis, la pobre mujer pierde su única esperanza, pierde su hijo. Pero siempre estará el Señor para ofrecer la salida y el milagro. Y Elías le dice: dame acá tu hijo, y dice, él lo tomó entonces en su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía, lo puso sobre su cama y luego clamó a Jehová diciendo: Jehová, Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir a su hijo. El mismo profeta fue sacudido. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste revivió. Y tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento, del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén y amén. Cómo Dios demuestra su poder extraordinario. Pero no es a este incidente y a los que seguirán luego a los cuales quiero referirme, y no obstante quisiera hacer una breve reseña de los capítulos que siguen. Porque nos vamos a encontrar ahora con un profeta Elías que decide dar un llamado al pueblo, y la orden de Elías es que por favor todos se congreguen sobre el monte Carmelo. Que venga no solamente el rey, vengan los 400 profetas de Baal, los 450 profetas que estaban en los bosques, 850 deben venir al Carmelo. ¿Y saben una cosa? Había sido dada por alguien que estaba en la misma presencia de Dios, de tal manera que ahora lo que parecía es que el profeta fuera el que gobernaba la nación y el rey Acab era su súbdito. Lo que hace el Señor. Y ustedes saben el incidente del monte Carmelo. Elías pide que los sacerdotes de Baal levanten su altar. Les pide que clamen a su Dios. Y ustedes saben que llega un momento en que la gente se corta, grita con desespero. El profeta les dice: griten más duro. De pronto ha salido de viaje, de pronto está dormido. Y después de que ellos tienen que ver que su Dios no es Dios, entonces él levanta el altar. Se arrodilla y convoca al Dios de Abraham, Jacob y Isaac. Pide al cielo que envíe fuego. Y ante esa palabra del profeta, el fuego fulguró del cielo. Holocausto lamió el agua que habían colocado. Y ahora el pueblo tuvo que exclamar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y acto seguido, dice la Escritura, según el capítulo 18, los versos 20 en adelante, que él le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo. ¿Id en pos de qué? En pos de él. El pueblo tuvo que ver la manifestación del poder de Dios. Todo había terminado. No sin antes el profeta degollar a los 850 profetas. Él había ayunado ese día. Ese día lo había consagrado plenamente al Señor.
pero Dios le había dado fortaleza para estar en pie. Le había permitido poder hacer esa acción de eliminar a aquellos que habían llevado al pueblo a la degradación, a la idolatría. Y una vez muertos los profetas de Baal, estaba preparado el camino para hacer una gran reforma entre el pueblo de Israel. Elías había presentado delante del pueblo la apostasía y les había dicho: es necesario humillar el corazón, es necesario volverse al Señor. Ya los juicios de Dios van a ser quitados, la lluvia va a devolverse. Y entonces viene un acto que no podemos dejar pasar por alto. Capítulo 18. Hay una actitud del profeta Elías que invita confiadamente al rey Acab y le dice: unce tu vestido, prepara tu carro, porque una gran lluvia viene, para que la lluvia no te ataje. Y aquí vienen los hechos extraordinarios de hombres como Elías, porque Elías está diciendo lo que está diciendo, no porque él estuviese viendo evidencias externas de que iba a llover. No habían relámpagos, no habían truenos, durante todo el día había estado allí en un cielo totalmente despejado. Pero ahora Elías le dice: por favor, rey Acab, prepárate para que la gran lluvia no te ataje. El versículo número 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el sonido, el ruido de lluvia. No había ningún ruido, pero esa es la voz de la fe, es la voz del hombre que cree en la palabra de Dios. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, alabado sea el Señor. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace el rey? Acab subió a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, con el rostro entre sus rodillas. Luego le dijo al criado: ven, sube ahora y mira hacia el mar, un lugar que se llamaba el Mediterráneo. Se podía contemplar a lo lejos allá esa línea del horizonte. Ven para ver qué señal hay. No hay ninguna hasta ahora. Y el relato bíblico dice: luego dijo a su criado: sube ahora, mira hacia el mar. Él subió y dijo: no hay nada. Elías le ordenó de nuevo: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez el criado dijo: veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Los hombres de fe no esperan más. De hecho, ya Elías estaba creyendo en la palabra del Señor. Ya él le había dicho al rey que por favor se preparara, porque venía una gran lluvia. Y en esa palma de la mano, en esa nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, Elías vio un torrencial aguacero, una lluvia tremenda. Y entonces dice el texto bíblico, verso 44, ve y dile a Acab: unce tu carro, desciende para que la lluvia no te lo impida. Entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, hubo un gran aguacero. Subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. La sierva del Señor, comentando este caso, dice: una fe tal es la que el mundo necesita hoy. Una fe que se aferre a las promesas de la palabra de Dios y se niegue a renunciar antes que el cielo oiga. Una fe tal nos relaciona estrechamente con el cielo, nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. La fe, queridos, es un elemento esencial de la oración que prevalece. Hemos de tener la misma confianza y fe de Jacob, que dice: no te dejaré si no me bendices. Hemos de tener la fe inflexible de Elías, que aunque no ve ninguna señal, él puede estar seguro de que el honor del trono de Dios está empeñado en el cumplimiento de su palabra. Amigos y hermanos, no lo olvidemos. El honor del trono de Dios está empeñado en el cumplimiento de su palabra. Y voy a mencionar algo porque me parece supremamente importante. El profeta Elías, honrado por Dios, ante su oración vino la lluvia. El profeta Elías, que señaló el pecado del rey de toda la nación, hace un acto que no pasa inadvertido. Llovía, era de noche. Recorrer 42 kilómetros para llegar a la ciudad de Jezreel sería difícil y sería de riesgo para el rey. La Sagrada Escritura dice en el verso 46: pero la mano de Jehová estaba sobre Elías
quien ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Qué acto tan especial de un profeta honrado por Dios ante un rey impío, malvado, casado con una sacerdotisa de Baal. Y entonces el comentario que llega es para decir, algunos de nosotros a veces tenemos temor de que nos vean haciendo el trabajo de siervos. Los tales tienen que aprender de Elías, honrado por Dios. Su palabra había hecho que no lloviera. Ahora venía el fuego del cielo y sin embargo estuvo dispuesto para correr delante del carro del rey y conducirlo al lugar seguro en el palacio de la ciudad de Jezreel. Afuera quedó Elías, que se cubrió con el manto, era de noche, seguía lloviendo. Adentro entró el rey al palacio, en el abrigo del palacio, la alimentación del palacio, la presencia allí de la reina. Y ahora llegamos al capítulo 19 del primero libro de Reyes, verso número 1. Acab dijo a Jezabel, dio la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Llegó el informe del rey Acab. Reina, hoy hemos presenciado la presencia del Dios de Elías. Jehová es el Dios. Tus profetas falsos han sido degollados por Elías. Han muerto. Y ahora la reina decide llamar a un criado para dar una orden, versículo número 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, estaba llena de ira sin duda. Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías dormía cuando de pronto alguien le despierta. Y es el mensajero que había enviado la reina Jezabel y que le transmite el mensaje, así me hagan los dioses, así me añadan, si mañana tú no estarás como uno de esos profetas. Y saben, hermanos, parecería que después de haber manifestado un valor tan indómito, de haber sentido la presencia de Dios, Elías no iba a ceder al desaliento. Elías no iba a verse acobardado por la timidez. Pero de pronto Elías se olvidó de que 3 años antes el Señor por su palabra había cerrado los cielos. Elías se olvidó de que en el momento de mayor sequía Dios le había provisto un arroyo y cuervos para alimentarse, y que cuando no había arroyo Dios lo había enviado ahora a la viuda. Nunca Dios le había faltado. Elías podía haberse quedado en el puesto de deber y decir, el Dios que se ha manifestado en el Carmelo, ese es mi Dios poderoso, y ahora yo no voy a moverme de aquí, me mantendré en este lugar. Pero no ocurrió así. Elías huyó del puesto del deber. Elías se vio escapándose frente a la amenaza de Jezabel y no pidió protección al Dios del cielo. No le dijo al mensajero, llévale el mensaje a la reina y dile que el Dios que se ha manifestado en el Carmelo es el Dios todopoderoso y Él cuidará de mí. Si él hubiese permanecido en el lugar, si hubiese hecho de Dios su refugio, su fortaleza, si hubiese quedado firme allí, había sido protegido de todo daño. El Señor había dado otras victorias a Elías y ahora podría hacer otra obra grande. Y lo que Dios hiciera, prepararía el camino para una gran reforma. Pero ¿saben que eso nos pasa a nosotros? Elías había esperado mucho del milagro del Carmelo. A veces tú y yo esperamos mucho de las cosas que Dios hace y decimos, mi esposo va a cambiar, mi hijo va a cambiar, la gente va a cambiar, la suerte de mi vida va a ser diferente. A veces esperamos mucho. Y ahora Elías, que había esperado mucho del Carmelo, pensó, no ha pasado nada. Todavía la reina Jezabel está ejerciendo poder sobre el rey, así que una reacción que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito, oprimió a Elías. Capítulo 19, verso número 3. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
Es decir, se olvida de todo lo que Dios puede hacer. ¿No nos pasa a nosotros también? Cuando nos encontramos entre la espada y la pared, en el callejón sin salida, aunque tenemos muchos años de pertenecer a esta iglesia, aunque hemos visto una y otra vez la mano de Dios manifestándose en los momentos más difíciles, de pronto lo olvidamos todo y pensamos que Dios no nos escucha. Salió, se levantó, huyó, se fue. Pero lo grave de todo es que el texto bíblico agrega, dice el texto: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que estaba en Judá, dejó allí su criado. No quiero que él presencie lo que pido. Y entonces dice luego de caminar todo un día por el desierto, se fue a sentar debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No sabemos qué nos depara el futuro en relación con pruebas y sufrimientos. Sabemos sí que el futuro es futuro de esperanza en manos de Dios. Amén. Sabemos que los momentos más gloriosos están por ocurrir. Pero sabemos también que los reveses, las situaciones más apremiantes, las pruebas más severas están en el futuro también. Y saben, a todos nos tocan momentos de intensa desilusión, profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan el alma. Días en que la muerte nos parece preferible a la vida. Días en que caemos en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si no los hemos sentido en algún momento, nos pueden tocar. Me acuerdo ahora cuando decidimos no llegar a casa sino ir al médico para saber qué era lo que había en mi vista. Y las palabras del optómetra, yo ya les conté alguna vez, fueron: lo que tiene usted, señor, no es un pterigio, lo que tiene es un carcinoma. Esos momentos son difíciles. Como aquella dama que recibe la llamada: estamos con mi hija, y le dice a la amiga: voy a la clínica porque me han dicho que el diagnóstico es cáncer. Yo no creo que se equivocaron. Y no pudo seguir hablando, prorrumpió en llanto. No sé cuál sea tu problema, mi problema. Dios sí sabe tu problema y mi problema. Pero es posible que a veces pasemos por estos momentos en que caemos en la esclavitud de la duda, en la servidumbre de la incredulidad y decimos: Dios ya no me escucha, tanto que le clamo, tanto que busco su presencia. ¿Saben qué dice la inspiración? Si pudiésemos ver el mundo invisible, dice el pensamiento, si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y de una nueva vida. A veces uno mira a los hombres de Dios y piensa que eran superhombres. Pero Santiago nos dice: Elías era un hombre semejante a nosotros, sujeto a las mismas pasiones que las nuestras. No estamos hablando de un Job, de un Elías, que eran superhombres. Bueno, ellos pudieron hacerlo, no. Miren ustedes la experiencia, marquemos aquí el libro de Reyes y vamos al capítulo 3 del libro de Job, para encontrar a un hombre que era íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, bendecido por Dios en gran manera, con unas palabras que lucirían bastante extrañas. Capítulo 3 del libro de Job, versículo 3. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: un varón es concebido. Y en el capítulo 6, el verso 2, él vuelve a exclamar: ojalá pudiese pesarse mi queja y mi tormento y fueran igualmente puestos en la balanza. Ojalá me escucharan el clamor que pide muerte. Versículos 8 al 10. ¿Quién me concediera que se cumpliese mi petición? Que Dios me otorgara lo que anhelo, que agradara a Dios destruirme, que soltara su mano, acabara conmigo. Sería entonces mi consuelo cuando el dolor me asaltara sin tregua, no haber renegado de las palabras del Santo. Capítulo 7, verso 11.
Por tanto, no refrené mi boca, sino que hablaré. En la angustia de mi espíritu me quejaré, en la amargura de mi alma. Versos 15 y 16. Por eso tuve mejor ser estrangulado. Quise la muerte más que a mis huesos. Aborrezco mi vida. No he de vivir para siempre. Déjame pues, ya que mis días solo son vanidad. A todos nos tocan momentos difíciles. A Job le tocó este momento difícil. Y podríamos preguntarnos, y en medio de esa queja, en medio de esa aflicción tan tremenda, de un hombre cansado de la vida, que no quería vivir, en ese momento el cielo está cerca de sus hijos. Alabado sea el Señor. Yo quiero en esta mañana transmitirles el mensaje de que en los momentos más difíciles de tu vida y de mi vida, el cielo está más cerca de nosotros. En ese momento que Él pide la muerte, la Sagrada Escritura nos va a expresar que Dios no se olvida de Él, que Dios lo tiene cerca, y por eso aparecen las palabras del capítulo 11 a partir del verso número 15. Dios quiere sacarlo de la profundidad del abismo y levantarlo a las alturas de la confianza en sus promesas. Y le dice: Job, mira hacia el futuro, contempla el futuro glorioso que viene. Y le dice: entonces levantarás, Job 11:15, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas, será fuerte y nada temerás. Llegará el día en que olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca, será como la mañana. Y este texto me parece como para enmarcarlo, como para enviarlo en esos mensajes hoy, día del reto de llevar esperanza. Verso número 18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Queridos, aún hay esperanza. La esperanza es Jesús, esperanza de gloria. Y luego agrega el texto: mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Entonces Job se levanta de esa profundidad en que había caído. Y en el capítulo 13, los versos 15 y 16, el lenguaje es diferente. En el capítulo 13, versos 15 y 16 dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. Ciertamente delante de Él defenderé mis caminos. Él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Pero las palabras más sublimes de este hombre de Dios están en el capítulo 19, cuando en el capítulo 19, 25 al 27, Él dice: yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no los otros. ¿Sabe que en los momentos de mayor prueba, de dolor, de sufrimiento, de retirarnos solos a llorar, Dios nos aparece y decimos: aunque esto se acabe, un día el Señor me levantará y estaré con Él por siempre. De las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza total en la misericordia y el poder del Salvador. El Señor le habló a él, y entonces los días finales de Job fueron mejores que los primeros, porque mantuvo su confianza en el Redentor que vive y vive para siempre. Decimos que la casualidad no nos trajo a este lugar, queridos amigos. Dios conoce tu problema. Dios sabe que al venir aquí has deseado encontrar una vida diferente, una solución al problema de casa, de familia, del hogar que se sacude, del hijo rebelde, de la situación financiera que no es la mejor, del sueño que no se realiza. Y Dios te trajo en esta hora para decirte: tendrás confianza porque aún hay esperanza en Cristo Jesús. Yo quiero terminar con párrafos que he compartido en las redes y que me parecen sublimes, hermosos, y que quiero compartir con ustedes. La esperanza y el valor son esenciales
para dar a Dios un servicio perfecto. Si tú quieres servir a Dios de manera perfecta, necesitas tener esperanza y valor, fe y valor. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Saben que cuando uno se echa en el desaliento, el desánimo, ya no ve la luz, no ve la solución, y afrentamos al Espíritu Santo, porque Dios es todopoderoso, porque Él nos puede ayudar. Así que la esperanza y el valor son esenciales, porque son el fruto de la fe. Y Dios puede darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o esperamos. Nos da la fuerza que necesitamos para las pruebas. ¿Y saben algo más? Dice, los planes de los enemigos de la obra pueden parecer bien trazados, firmemente asentados, pero Dios puede anular los más enérgicos de ellos. Y lo hace como y cuando quiere, a saber que cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Pregunto a mi iglesia, ¿podía el Señor en el primer día en que el pueblo salió alrededor de Jericó derribar las murallas de Jericó? ¿Sí o no? ¿Podía el Señor darle a Naamán, con solo creer en la palabra del profeta Eliseo, la sanidad de su cuerpo? Pero lo mandó al pueblo a dar 7 vueltas. Mandó a Naamán a sumergirse 7 veces, porque él quería saber que la fe había sido probada lo suficiente. Porque, hermanos, vivimos no por lo que vemos, sino por la fe. Y aunque parece que el cielo no escucha, Dios ha comprometido su trono en cumplir su palabra. Y esas vueltas significaban fe en lo que Dios dijo. Podía haber dicho el pueblo, di la primera vuelta, nada pasa, el pueblo arriba se burla de nosotros. Y el segundo día, yo pienso que era más intensa la prueba para ellos, cuando vengan el 5.º día, el 6.º día, nada pasa. Pero cuando Dios vio, y Él tiene su cuándo y cómo, no olviden, Dios tiene para obrar en tu caso, la solución a tu vida, un cuándo y un cómo. Cuando Él sabe que es el momento y con el poder que Él tiene, alabado sea el Señor. Para los desalentados hoy hay remedio en 3 cosas: fe, oración y el trabajo. El desaliento en la causa de Dios no es bueno. Pero si hay desaliento en la causa de Dios, el remedio es fe, oración y trabajo. Si pudiéramos continuar con la experiencia de Elías, comprobaríamos eso. Porque a un hombre deprimido, en un hombre en desaliento, Dios le da el mensaje: tienes que tener fe, tienes que orar y tienes que levantarse de donde estás y trabajar. Ten fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinito son incansables. No temáis que deje de cumplir su promesa. Él es verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman, y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. Cuando abrimos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, segunda carta, permítanme que ahí estemos terminando. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Y si ustedes luego pueden en sus casas leer lo que él ha dicho antes, van a encontrar que él está hablando de todas las pruebas por las cuales él tiene que pasar. Pero en el capítulo 12, los versos 9 y 10, el apóstol dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, ejerzo fe, busco al Señor en oración, me levanto para seguir actuando a pesar de que vea que el cielo no escucha. Dios tiene 1000 maneras de solucionar nuestros problemas, de las cuales no tenemos ni idea. Confíale el caso al Señor. Yo debo decir, y podría hablar bastante, de que Dios ha cumplido su palabra en mi vida.
salvado de perecer ahogado, salvado de muchas cosas terribles, porque mi Dios siempre ha sido y será amparo y fortaleza y pronto auxilio en la tribulación. Y a ese hombre que deseaba morir, volviendo al libro de Reyes, el Señor en su compasión no lo señaló, no lo olvidó, le envió un ángel que lo tocó y él se levantó sobresaltado, pensó que era un enemigo, pero era el rostro bondadoso, era el rostro de amor de un ángel que le dice a Elías, levántate y come. Y él se levantó, comió y volvió a dormirse. Y luego volvió la segunda vez y le dijo, Elías, levántate y come. Y él se levantó y comió, pero el Señor le agregó algo, gran camino te resta, debes seguir adelante. Vamos hacia adelante y hacia arriba de la mano del Señor. El Dios que cuidó de Elías cuidará de nosotros, cuidará de ti y también de mí. Por eso al terminar queremos unir nuestras voces para cantar ese himno hermoso. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. 420 en el himnario. Cantémoslo pensando en sus palabras. Cantémoslo diciéndole al Señor, Señor, vine aquí con cargas, con problemas, con pensamientos que a veces no son los mejores, pero hoy quiero aceptar que tú cuidarás de mí. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Coloquémonos de pie y cantemos este himno que expresa esa seguridad en el Dios de Elías, que es nuestro Dios también. Ven adelante, queremos orar por ti. Ese dolor, esa prueba, ese problema, Dios lo puede tomar hoy y llevarlo en sus brazos de amor y darnos su bendición. Si hay algún amigo que quiere confiarle algo al Señor, ven aquí adelante para decirle, Señor, cuida de mi vida, conduce mi vida, mi presente y mi futuro. Pudiéramos ver con visión espiritual a Jesús, nos diría, hijo, apóyate en mí, ten confianza, todo va a salir bien.
Dios sabe tu problema y sabe por qué estás aquí al frente. Dios sabe que algún amigo ha estado luchando porque hay algo que resolver para entregarle su vida a Jesús. Y en esta mañana Dios quiere que le demuestres la fe que tienes en Él, que le supliques en oración y que decidas avanzar por fe, que Dios se encargará de tu vida. ¿Hay algún otro amigo que quiere en esta mañana, en esta hora, decirle al Señor: toma mi caso, toma mi vida y hazla tuya, y permíteme experimentar que tú eres amparo y fortaleza y pronto auxilio en la tribulación? Habrá de pronto un familiar que está en el lecho de enfermedad. No sé si hoy está Viviana, hemos seguido orando por ella. Si alguien sabe, dígale hoy que vamos a orar por ella. Y si usted sabe de alguien que hoy podría visitar para llevarle este mensaje de aliento, hágalo. Quizás alguien está precisando que esta tarde, además de fe, oración, trabajemos por alguien en el hospital, en la casa. Ese anciano que ya no puede venir a la iglesia, que se siente en prueba, hoy necesita de tus palabras. Hoy, al ir a Él, podrás sentir que la bendición será tuya también. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu poderosa mano se ha manifestado en nuestra vida una y otra vez. Queremos pedirte que nos perdones, porque hay momentos en los cuales desconfiamos de tu palabra, de tus promesas. Hay momentos en que nos parece que la vida se acaba. Hay momentos en los cuales hasta pensamos lo que no deberíamos pensar, Señor, de ti y de nuestra vida. Pero queremos, Señor, que si alguno está pasando por esta prueba, tú te acerques a Él en esta hora para decirle que va a llegar el día cuando dormirá tranquilo sin que nada le afecte, cuando podrá sentir que está en los dulces brazos de Jesús completamente seguro. Hoy, Señor, a tantas personas que les hemos enviado un mensaje, que la obra del Espíritu Santo hagan de esas palabras, de ese mensaje, algo que impacte esa vida y que le haga reaccionar y volver los ojos hacia ti y saber que aún hay esperanza, que aún hay solución. Señor, trae de vuelta a ese hijo que se apartó del camino. Gracias porque hoy Jacqueline ha regresado para gloria de tu nombre. Permite que ese cuadro se repita en miles, en cientos de hijos alrededor del mundo que deben regresar al hogar. Pero también, Señor, si hay alguien que está pasando allí en la clínica, en el hospital, en la casa, una enfermedad que parece que no acaba, que no termina, que su vida como que se va, Señor, acompáñale con tus ángeles, llénalo de tu presencia y que el Espíritu Santo pueda transmitirle el mensaje que Dios va a cuidar de él, que Dios no lo ha abandonado y que todo va a terminar bien. Señor, gracias por oírnos y gracias porque más allá de lo que tú puedas hacer en esta vida por nosotros, te tenemos a ti en el cielo y nada más esperamos sino estar un día contigo seguros por la eternidad. Viviana está en tus manos como otros enfermos a los cuales recordamos ahora en oración. La hermana Edith, esposa del pastor Barrero, en su enfermedad tan crítica, está en tus manos. La hermana Cecilia, y como ellas y como ellos, tantos hermanos a lo largo y ancho de este mundo necesitan de tu mano poderosa. Gracias por oírnos. Danos tu bendición, que sea la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Abraza a quien tienes al lado y dile: Dios cuidará de ti. Siempre cuidará de ti.